Bien, para comenzar, la siguiente mesa fue denominada Entornos Escolares Saludables, por obvias razones. Vamos a estar abordando y profundizando distintas herramientas de la sociedad civil y de otros organismos dentro de esta mesa que tienen que ver con volver a los entornos más saludables. La anfitriona de la mesa es Maga Merlo, coordinadora del área de salud de Fundeps, es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y maestranda en Derecho Procesal por la Universidad Siglo XXI. Ha participado en numerosos cursos, seminarios y congresos vinculados al área de políticas públicas, derechos humanos y gestión de proyectos sociales. Ha formado parte de diversas organizaciones dirigidas a atender demandas de grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias, Igna, por esa presentación. Vamos a dar inicio entonces a esta mesa que es muy importante para nosotros, que como bien ya mencionó Ignacio, es la de entornos escolares saludables. Sabemos que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable dio un paso fundamental al prohibir que los productos con al menos un sello de advertencia y o leyenda precautoria puedan ser ofrecidos, comercializados o publicitados dentro de los establecimientos educativos, a la vez que también estableció la incorporación de contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en la currícula escolar del nivel inicial primario y secundario. Sin embargo, a un año de la implementación de esta ley, aún podemos ver que los comedores escolares y los kioscos siguen ofreciendo productos poco saludables, productos con sellos de advertencia, mientras que la provisión de alimentos frescos como frutas o verduras continúa siendo escasa. Si sabemos que los establecimientos educativos son espacios en los que los niños y las niñas pasan gran parte de su vida y que desde edades muy tempranas es allí donde pueden inculcarse hábitos y conductas que impactarán a lo largo de la vida, resulta esencial que las escuelas puedan asumir un verdadero compromiso en la transformación de los patrones alimentarios de los niños y de las niñas. Por eso, los invitamos que a lo largo de esta mesa, que es extensa, puedan plantearse diferentes inquietudes, reflexiones, desafíos, pero con el principal objetivo de asumir este rol activo, protagónico que tenemos todos nosotros en los entornos que habitamos y en especial de los establecimientos educativos. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo al primer panel de esta mesa titulado Situación alimentaria de niños, niñas y adolescentes en Argentina, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Y para eso invito a subir al escenario a Verónica Rizzo Patrón. Ella es licenciada en nutrición, magíster en diseño y gestión de programas sociales, oficial de salud y nutrición de UNICEF Argentina, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Estás bien? Trabajó en el diseño y gestión de políticas alimentarias a nivel nacional y subnacional en el ámbito público y de la sociedad civil por más de 20 años. Junto a Victoria Tiscornia, magíster en nutrición humana por la Universidad Nacional de La Plata y licenciada en nutrición por la Universidad Maimónides. Su expertise es en el área de salud pública e investigación con foco en la promoción de políticas de alimentación saludable y prevención de la malnutrición. Es docente universitaria y autora de diversas publicaciones científicas. Desde 2012 se desempeña en la Fundación Interamericana del Corazón Argentina para promover políticas de entornos alimentarios más saludables y prevenir la malnutrición. Vicky y Vero, adelante. Tienen el... Perfecto. Hola a todos y todas. Mi nombre es Victoria Tiscornia, soy nutricionista y magíster en nutrición
investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, y junto con Verónica Rizzo Patrón, oficial de nutrición de UNICEF, vamos a presentar un trabajo que hicimos en conjunto acerca de cómo es el patrón alimentario de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Bueno, para empezar quería introducirlos en qué es FIC Argentina. Somos una organización que trabajamos, investigamos, incidimos y comunicamos para proteger el derecho a la salud y sobre todo trabajamos para promover políticas públicas para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Y solamente para dar los buenos días, ¿cómo están? Va a seguir Vicky, pero contarles que UNICEF Argentina sigue una estrategia global de nutrición, que es a 20 años, hasta el 2030, que tenemos algunas metas que tienen que ver con trabajar la alimentación desde un punto de vista sistémico, a través del sistema alimentario. Entonces trabajamos desde la cadena de producción, creemos que eso es importante. Ahora después en las reflexiones vamos a empezar a hablar de esa cuestión, de los entornos. Hoy nos vamos a enfocar mucho en los entornos para lograr otros comportamientos, pero para eso hace falta trabajar en todos los sistemas y de una forma intersectorial. Enfoque de derechos, enfoque de género, algo que ya sabemos, y siempre, por supuesto, desde la perspectiva de equidad. Gracias. Y, bueno, declarar que no tengo conflicto de intereses. FIC Argentina no recibe fondos de la industria alimenticia, de bebidas azucaradas, de la industria del tabaco ni farmacéutica. Bueno, ¿cómo surge esta pregunta de qué comen los chicos y chicas hoy en Argentina? Y esto surge en base a los datos que indican un contexto nutricional muy preocupante en nuestro país. Hoy los datos indican que tenemos una doble carga de malnutrición, donde todavía coexisten situaciones de déficit como la baja talla, el bajo peso y la carencia de nutrientes, junto con una malnutrición por exceso, siendo el sobrepeso y la obesidad las formas de malnutrición más prevalentes en todos los niveles socioeconómicos y en todos los grupos etarios del país. Tenemos hoy en día 3,6% de niños con obesidad menores de 5 años y un 20,4% de niños y niñas con obesidad entre 5 y 17 años. Y estos datos son preocupantes porque tienen un impacto negativo en la mortalidad prematura en la edad adulta. Y hay muchos estudios que demuestran que esta doble carga de malnutrición está relacionada con un patrón de consumo inadecuado, que se caracteriza justamente por un alto consumo de productos ultraprocesados con excesos en nutrientes críticos, como sodio, azúcar y grasas, y que este alto consumo se encuentra impulsado por un sistema alimentario y un entorno un poco saludable. Entonces, conocer el patrón de consumo de niños, niñas y adolescentes representa el punto de partida para replantearnos las políticas actuales y, en base a esa evidencia científica, poder promover políticas alimentarias complementarias que promuevan un patrón de consumo adecuado y, por lo tanto, un mejor estado nutricional en niños, niñas y adolescentes. Nuestro objetivo fue caracterizar el patrón alimentario y el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes en Argentina, y para esto, para poder describirlo, nos parecía interesante comparar cómo era el patrón alimentario en relación a nuestras guías alimentarias y cómo se adecúan a esas guías, y también según el grado de procesamiento de los alimentos, teniendo en cuenta la clasificación NOVA. Y por último, nos propusimos analizar la relación entre el estado nutricional y el nivel socioeconómico de los y las adolescentes de 13 a 17 años en Argentina y cómo fueron los cambios ocurridos a través del tiempo. Para hacer esto, hicimos un estudio descriptivo transversal usando las encuestas nacionales, la encuesta de nutrición y salud, la última del 2018, y también la encuesta mundial de salud escolar. Ambas son representativas de todo el país. Y a partir de ahora, cuando hablemos de malnutrición por exceso, nos vamos a referir siempre a la obesidad según fue definida en cada encuesta. Bueno, para poder describir el patrón de consumo, lo que hicimos fue
calcular el aporte calórico de cada uno de los grupos de alimentos de nuestras guías alimentarias. Y bueno, y lo que vimos fue que el grupo que más aporta a nuestra energía diaria es el grupo de alimentos de consumo opcional, ¿sí? Que es el grupo de alimentos que según nuestras guías deberíamos limitar su consumo. Sin embargo, está aportando más de 1/3 de la energía diaria. Principalmente proviene de bebidas azucaradas, panificados dulces y salados y carnes procesadas, entre otros. En segundo lugar, se encuentran las legumbres y los cereales con 22,6% del aporte calórico, pero acá vale la pena resaltar que el 97% de este grupo provenía de cereales refinados, arroz, fideos, harinas refinadas, papa, y mientras que los cereales integrales y las legumbres brillan por su ausencia. En tercer lugar vienen las carnes y los huevos con un 13,2%, luego la leche, yogur y los quesos con un 12%, los aceites, frutos secos y semillas con un 8,7%, y por último, frutas y verduras con solo un 3,3% del aporte calórico diario. Y también para describir cómo era este patrón de consumo, tomamos como referencia las recomendaciones de las guías alimentarias y calculamos el consumo promedio en gramos en porcentaje que cubre de esa recomendación. Entonces, lo que vemos en esta tabla es que en todos los grupos de alimentos estamos muy alejados de las recomendaciones de nuestras guías alimentarias. Es decir, que el patrón de alimentario de niños, niñas y adolescentes no llega a cubrir ninguna recomendación en ningún grupo alimentario. Por ejemplo, en frutas y verduras el consumo en gramos promedio era 155 gramos, es decir, consumen una fruta o una verdura por día, y eso representa solamente el 20% de la recomendación de nuestras guías alimentarias. Y así lo vemos en el resto de los grupos, ¿no? Donde vemos un bajo consumo también de carnes y huevos, de leche, yogur y queso, por ejemplo, solo un 55,6% cubrimos de la recomendación. Y también vemos algunas diferencias por grupos etarios, principalmente en leche, yogur y queso vemos una diferencia significativa con un mayor consumo en el grupo de 2 a 5 años, donde se supera, de hecho, un poquito la recomendación de consumo. También analizamos el patrón alimentario según el nivel de procesamiento de los alimentos y vemos que más del 35% de las calorías que consumen niños y niñas provienen de este grupo de alimentos ultraprocesados. Y esto puede explicar también cómo en la tabla anterior no cubríamos ninguna recomendación del resto de los grupos, ¿no? Cómo este grupo de alimentos está desplazando el consumo de alimentos naturales y mínimamente procesados que deberían ser la base de nuestra alimentación, pero que lamentablemente no lo son. Y este alto consumo de ultraprocesados atraviesa a toda la población de Argentina, porque vemos un alto consumo en las diferentes regiones del país y en todos los quintiles de ingreso. Acá lo que hicimos fue ver cómo era la relación entre el estado nutricional de los y las adolescentes de 13 a 17 años con el nivel socioeconómico, analizando la encuesta mundial de salud escolar del 2018. Y vimos que los y las adolescentes de bajo nivel socioeconómico tienen un 58% más de probabilidad de tener malnutrición por exceso que los de alto nivel socioeconómico, demostrando también la inequidad que hay en el estado nutricional. Y también nos interesaba ver cómo era esta tendencia a lo largo del tiempo. Para eso tomamos 2 cortes transversales de la encuesta mundial de salud escolar y vimos que desde el 2012 hasta el 2018 el aumento de la malnutrición por exceso fue mucho mayor en los adolescentes de bajo nivel socioeconómico con respecto a los de alto nivel socioeconómico. Y ya le paso la palabra a Vero. Yo voy a hablar desde acá, porque no tengo que mirar para acá. Pero bueno, una de las principales conclusiones y reflexiones, conocer para proponer, siempre conocer para proponer y para incidir. Tenemos un Estado que hizo hace unos años unas encuestas que son maravillosas, o sea, sabemos mucho, el tema es leerlas y ver de qué otra manera podemos aprovechar esta información. O sea, esta información ya la teníamos, pero en realidad nosotros hablamos de ultraprocesados. No hablamos tanto de peso corporal, prácticamente no nos metemos en eso si hablamos de patrón de consumo.
todos los consumos son malos, deficientes o excesivos en todo el país, en todas las regiones, en todos los niveles socioeconómicos, en todos los géneros. Entonces, es tan grande que en realidad tenemos que hablar de eso para ver qué hacemos. Otra cuestión importante en nuestro país, y no quiero dejar de mencionarlo en este contexto, es que hay una sociedad civil totalmente organizada y acá está este Congreso hablando de esta sociedad civil. Y esto está bueno porque hay muchas otras cosas por hacer. Que vemos es que chicos y chicas consumen mal en las escuelas y fuera de las escuelas. Que el principal problema son los ultraprocesados. Hoy en día el 35% del consumo energético diario son ultraprocesados. ¿Por qué? Por múltiples condicionantes. Sabemos que ahí el entorno obviamente juega un rol fundamental, la publicidad juega un rol fundamental. Entonces celebramos que tengamos una ley modelo en el país justamente para que sea punto de partida para poder regular todo esto que tenemos que regular. Pero no podemos quedarnos en eso, tenemos que preguntarnos el por qué estamos comiendo como comemos. Entonces ahí surge el tema de los productos frescos. ¿Qué pasa? Porque si comemos muchos ultraprocesados es porque comemos poco de lo otro. Y si bien, como decía Vicky, todas las recomendaciones están por fuera, los consumos están por fuera de las recomendaciones, lo que vemos es que el principal problema, por un lado, son los ultraprocesados, porque justamente no hay un umbral mínimo de consumo. No existe la porción justa o las 150 kilocalorías por día que en algún momento nos dijeron, y por eso están las guías alimentarias hoy en día siendo revisadas. Eso es un problema. El otro problema claramente son los productos frescos. ¿Por qué no se consumen productos frescos? Y ahí nos podemos poner a hablar un montón. Seguramente van a surgir, me encantaría que surjan recomendaciones, etcétera, y propuestas, pero tenemos que hablar sobre el sistema alimentario, tenemos que hablar sobre la cadena de producción, tenemos que hablar sobre agroquímicos, tenemos que hablar sobre las cadenas cortas, a quién se le está comprando, sobre las posibilidades de transporte, o sea, sobre todo lo que hace que un producto hoy en día tenga el precio que tiene, un producto que debería estar accesible a toda la población y sobre todo a chicos y chicas, y sabemos que una gran cuestión tiene que ver con el precio de los alimentos. Entonces, faltan políticas fiscales, políticas de incentivo a la producción local que justamente haga que haya una competencia un poco más leal, si se me permite el término, con relación a los ultraprocesados y los productos frescos. Entonces, celebramos esto de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y trabajamos muchísimo para que esto suceda, pero falta trabajar en políticas fiscales, por un lado de impuestos a los productos no saludables, sobre todo las bebidas azucaradas y otros productos, políticas fiscales y políticas de incentivos a la producción local, ver qué pasa con la educación alimentaria, trayendo los conocimientos populares y los conocimientos locales y viendo de qué manera construimos nuevas identidades a partir también de la evidencia, de qué manera se conjuga lo técnico y el conocimiento local y de qué manera creamos con todo esto de vuelta incidencias y políticas públicas sin conflictos de interés, justamente para transformar todo esto que tenemos que transformar. Dicho todo esto, en las escuelas todavía en muchas provincias se consume mal tal vez porque hay poco presupuesto, tal vez porque todavía permea la industria, tal vez porque todavía hay que modificar muchos menús. Sabemos que se está en camino, pero falta un camino por recorrer, así que de vuelta, la propuesta era conocer. Ahora estamos con FIC, dentro de poquitito vamos a lanzar hicimos una segunda encuesta para ver cuáles son los primeros resultados y los primeros efectos. Celebro que el Ministerio de Salud también tenga su propia encuesta. ¿Cuáles son los primeros efectos con respecto a la implementación del etiquetado frontal? Ya tenemos ahí guardaditos los resultados, así que en algún momento los vamos a dar a conocer, porque de vuelta, conocer y proponer es la única forma de incidir y hacer construcción colectiva. Dicho esto, estamos. Gracias.
Muchísimas gracias, Vero y Vicky, por tan buena presentación. Las invitamos a permanecer en el escenario para posteriormente poder realizar de manera conjunta el segmento de espacios y preguntas. Y ahora vamos a invitar a nuestra segunda disertante de esta mesa. A esta presentación la hemos denominado Efectos esperados de la implementación de la Ley 27.642 en el menú de desayuno y merienda escolar en provincias argentinas, que será presentada por María Elisa Zapata. Ella es licenciada en nutrición, magíster en nutrición humana y calidad de los alimentos, doctora en nutrición de la UBA. Es directora del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, Dr. Alejandro O'Donnell, CESNI, e investigadora del área de epidemiología alimentaria nutricional. Es docente universitaria y ha participado en diversos proyectos de investigación vinculados a epidemiología alimentaria nutricional. María Elisa. Buen día, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder presentar los trabajos que hacemos en CESNI en este tipo de entornos, porque justamente es la misión de la institución, poder generar evidencia que sea útil para la toma de decisiones. Bueno, declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés en este ni en otros estudios de investigación. CESNI es una institución que justamente propicia que nuestros niños puedan potenciar su desarrollo y su crecimiento, y que sean todo lo que puedan ser. Las autoras de este trabajo son las que figuran en la presentación. Yo estoy a título solamente de presentadora y de colaboradora con las diferentes fases del proyecto, pero fue Daniela Gómez Jaramillo, Celeste Necier, Paula Gómez y Alicia Rovirosa las que llevaron adelante las diferentes etapas de la investigación. Y lo que hicimos es un trabajo que lo realizamos entre agosto del 2022 y abril del 2023. ¿Por qué hicimos este trabajo o cuál fue el motivo de hacer este trabajo? Más allá de que nosotros veníamos trabajando en alimentación escolar, principalmente con la evaluación del programa de alimentación escolar de la provincia de Buenos Aires entre el 2016 y el 2019, cuando se reglamentó y cuando se implementó la ley, nuestro principal motivo fue lo que comentó recién Victoria también, o sea, la prevalencia de sobrepeso y obesidad que vemos en la población infanto-juvenil, que la ENIS haya arrojado que la mayoría de los chicos, el 71%, consume o indica que las escuelas les ofrecen alimentos como facturas, galletitas dulces, productos de pastelería, que eso era algo que nosotros también habíamos relevado en la encuesta del SAE, y que el programa de alimentación escolar de la Argentina es uno de los programas, una de las políticas más antiguas que tenemos, desde los 90, como comentaron anteriormente, está descentralizado, y que alrededor de 4,5 millones de niños reciben alimentación escolar todos los días en las escuelas y en los comedores. Es un tema muy importante porque es gran parte de nuestra población. Y por otro lado, como todos sabemos y como ya se ha quedado evidenciado a lo largo de todas las presentaciones, el consumo de ultraprocesados es una tendencia creciente. Nosotros hemos realizado análisis a partir de encuesta de gastos de hogares y a partir de la encuesta nacional de nutrición y salud, y uno de los artículos que publicamos recientemente y que más llama la atención es que los niños tienen un consumo mayor de ultraprocesados que los adultos, con una tendencia similar a países industrializados como Estados Unidos y Canadá. Y también hemos analizado, y no están publicados todavía los datos, en menores de 2 años, y se evidencia la presencia importante de ultraprocesados en menores de 2 años y que se introducen en la alimentación complementaria. Por eso es una alerta y un llamado de atención a que es un problema que como antes lo definíamos, instalado en el hogar, pero empieza en etapas bien tempranas de la alimentación infantil, y que es muy importante que sea abordado. Y que, como se dijo, se asocia con enfermedades crónicas, tanto en niños como en adolescentes. Por eso, la promoción de una alimentación saludable exige que el enfoque sea intersectorial, intergubernamental y que, por supuesto, prime el derecho a la salud en todas las políticas públicas. El objetivo fue identificar cómo quedaban posicionados los diferentes menús de las escuelas. Por supuesto que es el menú estandarizado, o el menú que está en papel, porque no analizamos el menú in situ en las escuelas, sino que el menú modelo o el que toman cada una de las jurisdicciones antes de la implementación de la ley. Fue un estudio observacional y la población que tomamos fueron justamente los menúes. Lo primero que hicimos fue confeccionar una base de datos.
en realidad, previamente a eso, invitamos y nos contactamos con todas las jurisdicciones del país. Logramos que solamente 9, fue uno de los trabajos más arduos y más dificultosos en este sentido, porque es justamente uno de los problemas, el acceso a este tipo de información es muy difícil, y solamente 9 jurisdicciones nos enviaron el menú, el mosaico de menúes para que nosotros tengamos para poder analizar. A partir de eso, lo que hicimos fue desglosar las diferentes preparaciones de desayuno y de merienda. Solamente nos enfocamos en desayuno y merienda por ser la prestación más predominante y universal. Y a partir de eso generamos una base de datos y le colocamos el contenido de azúcares agregados, de grasas, de cada uno de los nutrientes críticos alcanzados por la ley, en base a lo que es nuestra base de datos de trabajo. O sea, acá hay otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no teníamos exactamente la galletita con la marca que se ofrece. Entonces tomamos un genérico cuando decía galletitas dulces rellenas, por ejemplo, en el menú, o vainillas. Tuvimos que asumir el componente genérico. Hago esta salvedad porque en muchos alimentos sabemos que contienen edulcorantes y que nosotros, por estar utilizando el genérico, muchas veces nos estamos perdiendo de ese tipo de información. O sea que esta foto que estamos viendo acá podría ser peor si uno consideraría marca por marca el alimento que se ofrece después en la escuela. Y después analizamos de acuerdo al punto de corte. ¿Qué observamos? Como les comentaba, solamente 9 jurisdicciones nos facilitaron sus mosaicos de menú, que fueron Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Cava, Corrientes, La Pampa, Córdoba, Mendoza y Formosa. Esta es la cantidad, no sé si el cursor, bueno, esta tabla muestra la cantidad de alimentos que componían cada uno de los mosaicos de menúes. Vemos que la provincia de Río Negro, por ejemplo, es uno de los menúes donde más presencia de diferentes tipos o más diversidad en la oferta de alimentos hay, con 76 alimentos, y la provincia de Formosa tiene un mosaico compuesto por solamente 10 alimentos. Esto es otro tema que a veces no está alcanzado por la ley o no es el objeto de la ley, pero cuando hablamos de alimentación escolar es importante que la escuela ofrezca una diversidad de alimentos para que justamente los niños puedan acceder a esos alimentos que a veces en su casa no tienen acceso. Entonces, como primer punto es eso. Y después cuando analizamos estos 276 alimentos, lo que vimos es que en una primera instancia de la ley de aplicaciones, en la primera etapa, 102 alimentos de los 276, iban a tener al menos un sello. Y en la segunda etapa, de los 102 alcanzados, 95 tendrían un sello, el resto no son alcanzados por la ley por no ser alimentos envasados o productos ultraprocesados. Y en la segunda etapa, todos tendrían al menos un sello. Y otra de las cosas que no fue objeto específico de esta investigación, pero que cuando clasificamos los alimentos pudimos observar, es que casi la mitad de los alimentos que ofrece la alimentación escolar son alimentos que, según las guías alimentarias, que es previo a la implementación de la ley, que no es nuestro patrón, son alimentos del grupo de opcionales. Entonces, es otro de los resultados que es interesante destacar porque va más allá de la implementación de la ley y que la mayoría de los alimentos que integran el menú de alimentación escolar son opcionales. ¿Cuántos sellos tendrían cada uno estos 95 alimentos en una primera instancia y estos 102, que son la totalidad, que son alcanzados por la ley? Tendrían entre un sello, por ejemplo, el 20% en la etapa 1 y el 7% en la etapa 2, y 5 sellos, que en la etapa 1 ninguno llegaría a los 5 sellos, pero en la etapa 2, cuando los puntos de corte se vuelven más estrictos, 4 alimentos tendrían 2 sellos. Este es el exceso, esta tabla muestra el exceso de cada una de las etapas, o sea, cuántos alimentos quedan en exceso y cuánto es el porcentaje que están por encima de los puntos de corte, donde vemos que, por ejemplo, en azúcares, y en azúcares es el nutriente donde más exceso tenemos, y en sodio también. Cuando vemos en etapa 1 la fila de arriba y en etapa 2 la fila de abajo, qué porcentaje de los alimentos tendrían sello de azúcares, de grasas, de cada uno de ellos, vemos que el que predomina es el sello de exceso en azúcares. Un 73% de los alimentos en la etapa 1 llevarían este sello, y en la etapa 2 el 82%, el seguido por el de calorías, grasas saturadas, grasas totales y sodio, donde es el sello que menos prevalencia tendría. Vuelvo sobre lo mismo, no están acá colocados la cafeína y los edulcorantes porque tomamos alimentos genéricos. Posiblemente acá nos esté faltando una columna donde algún alimento tenga edulcorantes y nosotros no lo pudimos relevar porque justamente tomamos los valores promedios.
Entonces, en general lo que observamos es esto, que de los alimentos que nosotros evaluamos, que fueron 276, 102 serían alcanzados por la ley. En una primera instancia, 95 de esos 102, o sea, casi la totalidad, tendría al menos un sello, y en una segunda instancia, todos los alimentos tendrían un sello, al menos un sello. Y que el sello de exceso de azúcares y de exceso de calorías son los dos sellos más prevalentes en los alimentos incluidos en los menús de desayuno y de meriendas. Como reflexiones, es importante tener en cuenta la reformulación, o sea, considerar que la ley va a requerir necesariamente la reformulación o de los alimentos que se ofrecen o del tipo de alimentos que se reemplace por estos alimentos que no pueden ofrecerse de acuerdo al artículo 12 de la ley, y que además también los entornos van a tener que adaptarse, no solamente lo que es el punto cero, que es lo que la escuela le ofrece, sino también todo el entorno de la escuela y el entorno alrededor, dentro de la escuela y alrededor de la escuela, porque por otros estudios que hacemos en CESNI hemos visto que el entorno de 300 metros alrededor de la escuela es un bombardeo constante, ya sea por un kiosco o por una publicidad en la vía pública o por diferentes estrategias de marketing alrededor de las escuelas, y que son muchas más presentes en las grandes ciudades y en los centros urbanos. Priorizando la incorporación de alimentos frescos cuando se pueda, de cercanía y adecuados para el consumo local y culturalmente aceptables. La adhesión, como decíamos, como se comentaba en el inicio de la jornada, más allá de que la ley sea una ley nacional, cada jurisdicción debe adherir a esa ley y debe operacionalizarla de acuerdo a sus posibilidades, o sea que es muy importante que esta adhesión sea realmente efectiva. Y por otro lado, algo que no es una conclusión específica de este estudio, pero que en este estudio tuvimos mucha dificultad, es el acceso a los datos. Es muy difícil, y sobre todo en alimentación escolar, poder tener acceso a datos, o sea que es necesario pensar en que esta información, que debería ser información pública, o por lo menos de acceso más simple, sea simplificada de alguna forma, porque no podemos evaluar, no podemos hacer un seguimiento o un monitoreo si no podemos acceder a esa información que muchas veces se hicieron para comentar hasta 6 contactos con todas las provincias, y en algunos casos no hubo respuesta y en otros casos hubo respuesta, pero después nunca se terminó efectivizando en enviar la información. Entonces, para nosotros es muy importante que la información esté disponible para poder ser analizada. Muchas gracias. El tiempo de Marielisa es una genia. Muy ordenada. Bueno, muchísimas gracias, María Elisa, por tan valiosa presentación. Y a continuación abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Así que, ¿quién quiere comenzar? Bueno, gracias a las tres por las presentaciones. Y tenía una pregunta específica para Elisa, de lo último. En todo este proceso y estas dificultades que vos mencionás para acceder a los datos y los resultados que son bastante contundentes, digamos, si pensaron en cómo hacer las devoluciones Sí. a las provincias, y también del otro lado decir, ¿ha habido alguien, y bueno, y también el trabajo que vienen haciendo desde FIC, desde UNICEF, ocurre a la inversa, es decir, cuando uno pide datos, cuenta por qué los pide y lo hace bajo consentimiento, digamos, pero bueno, alguna vez hubo como activamente un pedido desde el otro lado de decir, che, mira, ¿qué te dio el análisis? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Ocurre eso o no? Sí, justamente es eso algo que me faltó comentar. Este artículo ahora está en proceso de revisión, o sea, mandaron esta semana las revisiones editoriales y ya está para publicarse, se envían los comentarios y se publica. Y además, con el área de comunicación de CESNI, justamente como una buena práctica, a pedir esa información, y acá hay gente del otro lado que le es de utilidad la información, estamos armando un reporte para cada una de las provincias, porque en el artículo además se aborda por provincia, con un abordaje mucho más profundo, que acá el tiempo no era suficiente para mostrarlo, pero sí, está preparándose eso. Y por supuesto que si hay personas, nosotros para eso armamos una planilla, una grilla simple de análisis, o sea que es algo, y que bueno, que también se puede hacer con la herramienta que pone a disposición el Ministerio, pero es algo que nosotros estamos abiertos, si hay responsables de planes de alimentación escolar de diferentes provincias, a poder colaborar en este proceso de ver cómo están sus menúes y cómo, por supuesto, cómo mejorarlos. Pero sí, está eso. Y si hay alguien acá que mandó información y todavía no les mandamos eso, por favor que nos lo recuerden. Qué bueno. Sí, si no después queda en el olvido. O sea, Hola, buenos días. Diego de Uruguay. Simplemente un comentario que lo mencionaste al pasar,
pero es algo que se repite no solo en Argentina, sino en diferentes países, cuando tratamos de regular los entornos escolares, ¿no? Y ahí es un discurso de la industria que siempre utiliza de que cómo vas a regular adentro si afuera, ¿no? El afuera es un problema. Creo que incluso hay que establecer dos diferencias. Por lo menos en Uruguay, lo que es el público escolar, por decir una forma, está cautivo dentro de los que son escuelas o colegios. Entonces ahí tiene mucho más efectividad incluso a la política, pero lo que sucede afuera, me parece que hay que tener claro que es parte de lo que pasa en las familias, la incidencia que tenemos que tener sobre el cambio de la conducta del hábito alimentario en las familias, pero también es parte de la política pública en general. Entonces, simplemente tener en cuenta eso, que siempre la industria, para trancar la regulación de este tipo de políticas, utiliza ese argumento que tenemos que incluso ver, quizás, algo que mencionabas, ¿no? En esos entornos, ver también cómo establecer una regulación más efectiva. También tenía un comentario, y no sé si aquí les ha pasado, pero en Colombia tenemos una situación específicamente, y es que hay muchas escuelas, particularmente rurales, que no tienen agua potable y no se puede cocinar. Entonces, una de las cosas que estamos pensando es que casi de los primeros pasos que tenemos que dar es buscar que sea obligatorio que tengan acueductos todas las escuelas para tener esa posibilidad de cocinar en el lugar, ¿no? Porque eso nos limita enormemente y hace que los productos industrializados sean la solución. Sí, creo que eso, como decís, es un punto fundamental. De hecho, nuestra ley no lo contempla, pero cuando las provincias adhieren a la ley pueden incluir un artículo específico para que se garantice el acceso a agua potable en el entorno escolar. De hecho, estamos trabajando en eso y nuestro proyecto modelo que tenemos junto a todas las organizaciones de la sociedad civil, armamos un proyecto modelo que incluye ese punto como algo fundamental. Sí, yo vuelvo a recalcar el tema de las políticas complementarias. Me parece fundamental lo que vos mencionás. Al menos desde UNICEF lo que estamos haciendo es trabajar con los gobiernos municipales en tratar de modificar los entornos alimentarios en los municipios. Y entonces, cuando estamos hablando de entornos, no hablamos solamente de la ley, sino que hablamos del acceso al agua, hablamos de la lactancia, hablamos de otras cuestiones, hablamos, por supuesto, de la información, justamente como una cuestión, y sí me parece lo del agua fundamental, y es un problema en Argentina en muchos lugares también. Agrego más allá del acceso al agua para cocinar, es el acceso al agua para que los chicos tengan disponibles. En la evaluación del programa alimentario de la provincia de Buenos Aires, lo que veíamos es que el único lugar de acceso al agua potable era el baño, y no es un lugar adecuado para que los chicos. Así que es otra cosa más que tenemos que poner en la lista de prioridades para que las escuelas sean un lugar más saludable. ¿Alguien más quiere realizar una pregunta? Lo solucionamos con dispensa porque me dieron más caro. Una jarra. Que los chicos sepan que hay agua. ¿No? Bueno, entonces damos por concluido esta primera parte de la Mesa de Entornos Escolares Saludables.